esta semanita se repone ahora para todos para lo que viene ahora este segundo semestre. O sea, perdón, esta segunda patita del semestre. Ya, vamos entonces a retomar la materia. Ya vimos lo que era el principio de continuidad, ¿cierto? Y vimos también lo que era la conservación de la energía. Y esta semana vamos a ver lo que es el momentum, ¿ya? Momentum lineal, o impulso, que se le llama también, ¿ya? O cantidad de movimiento. Antes vamos a hacer un pequeño repaso para no perder el hilo de la materia, de lo que vimos la última clase, y que ya nos estamos metiendo en la primera ley de la termodinámica. La vamos a terminar durante la clase de hoy, y mañana deberíamos partir ya con conservación del movimiento, ¿ya? A ver, la primera ley de la termodinámica, como lo saben, ¿cierto? De termodinámica, y como se los comenté en la clase, tiene que ver con que la variación en la energía, ¿cierto? De un sistema va a depender de la variación de la energía calórica y de la potencia útil, ¿ya? Que puede producir ese sistema. Ahora, dependiendo del libro donde lo vean, ¿cierto? Hay libros que utilizan esa ecuación como una sumatoria entre la variación de la energía calórica y el trabajo útil. O en este caso nosotros lo vamos a ver con signo negativo, que tiene que ver netamente con la convergencia de los signos nomás, ¿ya? Finalmente, lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos un sistema que está en un cierto estado, ¿cierto? Que tiene una cierta energía en un tiempo cero, eh, al momento de intercambiar calor con el entorno y de intercambiar trabajo, ¿cierto? Con ese mismo entorno, que puede hacerlo o no puede hacerlo, va a sufrir una cierta variación en la energía interna a través de un tiempo delta T. O sea, si yo considero que ese delta T, ¿cierto? Es un tiempo entre el estado inicial y el estado final, si yo tengo cambio de energía calórica con el entorno y un cambio en el trabajo, realizo algún trabajo o recibo algún trabajo como sistema, ¿cierto? Desde el punto de vista del sistema, voy a tener un cambio en la energía interna. O sea, ¿ya? Ahora bien, si nosotros consideramos la variación, ¿cierto? De la primera ley de la termodinámica en el tiempo, tendríamos, ¿cierto? Lo siguiente. Y como bien sabemos, ¿cierto? El cálculo diferencial, si eso lo llevamos nosotros al límite, vamos a tener que la derivada, ¿cierto? De la energía, de la energía interna de este fluido va a ser igual a la derivada, con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada del calor con respecto al tiempo, menos la derivada del trabajo que realiza con respecto al tiempo. ¿Ya? Estas unidades se conocen como unidades de potencia. Cuando hablamos del trabajo en función del tiempo, hablamos de unidades de potencia, que generalmente, por ejemplo, en sanitaria, cuando uno trabaja con bombas, que nosotros lo vamos a ver en este curso, se trabaja en unidades de caballos de fuerza, horsepower, que equivale a 745,7 watts. ¿Ya? Nosotros sabemos que la unidad de energía es el joule, la unidad del tiempo es el segundo, por lo tanto, joule por segundo es igual a un watt. ¿Ya? Y 745,7 watts es igual a un caballo de fuerza o un HP, que ustedes los HP me imagino que los que les gustan los autos saben que se mide la potencia del auto, ¿cierto?, en caballos de fuerza. En el caso de las bombas, ¿cierto? Para el sistema de bombeo es lo mismo, también se mide en HP. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la energía en función de la variación del tiempo, ¿cierto? Esta variación que se produce en la energía en función de la variación del tiempo, estamos hablando de unidades de trabajo. Perdón, al revés. Perdón. La variación de
la energía en función del tiempo es unidad de potencia. Disculpa. Eso es lo que hice eso. Entonces nosotros cuando analizamos la propiedad extensiva, ¿cierto? Nos metemos al teorema del transporte de Reynolds, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos la propiedad extensiva, esta depende necesariamente de la propiedad intensiva sobre la variación de la masa, que eso es lo que aparece acá. O sea, en este caso la propiedad intensiva, como ya lo hemos explicado anteriormente, es una propiedad que no depende de la masa. Por lo tanto, es como decir que esta variación intensiva E es igual a la propiedad extensiva dividido en la masa. Por lo tanto, nosotros sabemos que la energía total que tiene este fluido, ¿cierto? La energía total va a depender de la energía cinética, de la energía potencial y de la energía interna del fluido. ¿Ya? En este caso, entonces, la energía específica va a ser la energía total por unidad de masa, ya que, como sabemos, la propiedad intensiva no depende de la masa. ¿Ya? Entonces, al ser dividido por la masa, no está dependiendo de ella. Y eso se le denomina energía específica. Y en este caso, este fluido, que está en movimiento, que tiene una cierta masa m, una cierta temperatura T, ¿cierto? Y que está en un instante inicial T sub 0, a una altura z, desplazándose a una velocidad v, como bien dice ahí abajo, ¿cierto? La ecuación que rige la energía es que z más la velocidad al cuadrado partido por 2, ¿cierto? Donde z es la altura con respecto a la referencia, el g es la gravedad, más la energía interna, U. Que esto viene de que nosotros sabemos que la energía cinética es media masa por velocidad al cuadrado, la energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo en este caso la energía específica es dividirlo por la masa, y por eso es que elimina los valores de masa. Lo mismo pasa con la energía interna. Ahora, cuando analizamos este volumen de control fijo y lo llevamos al enfoque sistema de Reynolds, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto anteriormente, donde la variación de esta propiedad extensiva en función del tiempo es igual a la variación de la propiedad intensiva por la masa en función del tiempo, más la variación, ¿cierto?, a través de las superficies de este volumen de control de esa propiedad intensiva. Como yo se lo explicaba en las clases anteriores, ¿cierto? Si nosotros pensamos en el agua, que dentro del volumen de control fijo, como por ejemplo hablábamos de un cubo de imaginario, ¿cierto?, que sirva como recipiente y que tenga en el eje horizontal sus dos caras como membranas que sean permeables. Si nosotros lo tenemos inicialmente lleno de agua, podemos hacer que entre agua por una de las caras, salga agua por la otra cara, ¿cierto? Y si sale más de lo que entra, lógicamente la masa al interior del, del- del volumen de control va a disminuir. Por lo tanto, todo lo que disminuya, ¿cierto?, de esta propiedad dentro, que en este caso sería la masa, todo lo que disminuya la masa de agua dentro de ese volumen de control, ¿cierto?, se va a deber a que está saliendo más de lo que está entrando. No sé si se entiende esa idea. Entonces, nosotros lo analizamos primero para ver la conservación de la masa, pero después lo vamos a ver, o como lo estamos haciendo ahora, la conservación de la energía. Se rige por el mismo criterio, ¿ya? O sea, la cantidad de energía que posee un cierto volumen de control depende de cuánto entre y cuánto salga de este volumen de control, ¿ya? Y eso va a hacer la variación de esa energía en el volumen de control en el tiempo. Cuánto fluye a través de las superficies, de las caras de este volumen de control. Que obviamente es vectorial, entonces puede ser en cualquiera de las de los tres vectores, ¿cierto? En cualquiera de las tres direcciones.
Nosotros acá generalmente nos guiamos, ¿cierto?, en la dirección en un escurrimiento bidireccional donde tenemos la velocidad que va en una sola dirección, pero tenemos que atravesar superficies bidireccionales. Por lo tanto, como lo vamos a ver más adelante, eso va a ser lo que nos va a aplicar para lo que es tubería, ¿cierto?, para poder analizar tubería. Entonces, finalmente, aplicando al sistema el teorema de Reynolds, ¿cierto?, nos permite determinar que la variación de la energía en función del tiempo, la tasa de variación de la energía en el sistema, ¿cierto?, en función del tiempo, es igual a la variación de la energía en el fluido contenido en el volumen de control, más el flujo neto de energía saliendo a través del volumen de control. O sea, toda la variación en el tiempo interna en el volumen de control va a deberse a el flujo que tenga en esta superficie. Entonces, por un lado, analizamos, ¿cierto?, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, que la variación de la energía en función del tiempo es igual a la variación del calor específico, perdón, de la energía calórica, menos la variación del trabajo. Pero por otro lado, lo analizamos, ¿cierto?, el dA dt desde el enfoque de Reynolds, ¿cierto? Y tenemos que el dA dt va a ser igual a... Voy a dibujar con una pura integral para no... Y aquí tenemos entonces nuestra primera igualdad, donde relacionamos la primera ley de la termodinámica con el teorema de Reynolds, ¿cierto? E igualamos, ¿cierto?, los dos dA dt que tenemos, y nos queda una ecuación a la derecha, otra a la izquierda, y que van a ser, ¿cierto?, relacionables entre sí, para poder determinar finalmente una relación entre las condiciones internas del fluido, propias del fluido, y la interacción con el entorno. O sea, toda la energía interna que posee el fluido va a tener una relación directa. Acá me equivoqué, que le puse de E y esta era de C. Ahí, porque no se vayan a confundir. Ahí, la variación del calor. Todo el calor que reciba o que transfiera hacia el exterior este sistema, ¿cierto?, y todo el trabajo que reciba o que realice hacia el exterior este sistema, va a conllevar a una variación directa en la energía interna que tiene el fluido. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ese es el equilibrio. Todo la variación en la energía en este sistema, ¿cierto?, en este volumen de control, todo lo que varíe la energía de manera interna va a ser igual a la interacción que tenga con el entorno, este volumen de control de este sistema. ¿Ya? Eso es lo que genera este equilibrio. Ahora nos ponemos a analizar los términos uno a uno. Partimos por analizar el trabajo. ¿Ya? El trabajo que va a realizar el fluido, el trabajo total que va a realizar, ¿cierto?, va a depender, en este caso, tanto del trabajo que realice para vencer tanto a las fuerzas viscosas como a la misma presión interna que tiene el fluido. O sea, para que el fluido pueda escurrir, va a depender tanto de que pueda vencer la presión dentro del fluido y las fuerzas viscosas que se generan entre la pared, ¿cierto?, de
el contorno donde esté contenido, valga la redundancia, este fluido, el roce que existe entre esa pared y el mismo fluido, ¿ya? Por lo tanto, voy a cambiar el negro acá. Es que en ese puntito arriba, recuerden, porque es la derivada, esto está hablando de potencia, pero finalmente la potencia es el trabajo dividido el tiempo, por lo tanto yo le hablo de trabajo, pero en estricto rigor, ¿cierto? Esto es la potencia, por eso tiene ese punto arriba, porque es la derivada. Por lo tanto, en este caso, como les comentaba, eh, el trabajo por el tiempo, ¿cierto?, que está realizando el fluido, va a ser eh, el trabajo total entre el trabajo que realiza el fluido para vencer la presión, le voy a poner sub P, más el trabajo que realiza para vencer las fuerzas viscosas, ¿ya? El trabajo que realiza para poder vencer a la presión, ¿cierto?, va a ser igual a la integración sobre la superficie de la presión por la velocidad, ¿cierto?, por esta integración de la superficie, ¿ya? Porque hay que recordar lo siguiente. En el interior del sistema, eh, el trabajo realizado en este caso por la presión de una molécula es igual y cancela con la de la molécula inmediatamente al lado, ¿cierto? Porque hay que pensar que una molécula, ¿cierto? Que eso es el equilibrio que se genera, por ejemplo, al interior cuando tenemos agua, por ejemplo, dentro de una piscina. Nosotros sabemos que la presión es el esfuerzo que generan estas moléculas sobre ellas mismas o sobre otros cuerpos. Por ejemplo, es lo que pasa con la presión atmosférica, que la presión atmosférica es la columna de aire que nosotros tenemos sobre nuestras cabezas, y esa columna de aire genera una masa, que es la que ejerce un esfuerzo sobre nosotros y genera una presión. Entonces, por ley de acción y reacción, ¿cierto? Esa fuerza entre las moléculas sí, son iguales y en direcciones contrarias. Por lo tanto, pasa lo mismo con la presión, ¿ya? La presión que ejerce una molécula sobre la otra se cancelan porque tienen distintas direcciones. Sin embargo, la presión se muestra o está cuando un conjunto de moléculas que sean que tengan una misma densidad, ¿cierto?, entren en contacto con otro tipo de cuerpo, como por ejemplo con nosotros. En este caso se manifiestan a nosotros, ¿cierto?, generando presión sobre nuestros hombros y sobre nuestros órganos, ¿ya? O es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes mezclan agua con aceite, ¿cierto? Uno queda arriba, el otro queda abajo, y es porque se está ejerciendo presión entre las moléculas tal que uno lo eleva, ¿cierto? Por el cambio en las densidades. Entonces, por eso les comento que solo trabajan aquellas que se encuentran e interactúan con los elementos externos, como por ejemplo con las paredes de una tubería, ¿cierto? O sea, la presión se va a manifestar donde estas moléculas del fluido, que puede ser el agua, van a ejercer presión sobre las tuberías. Y la tubería asimismo va a retener el líquido generando una acción contraria, ¿cierto?, equilibrando esa presión. Pero ya cuando obviamente la presión interna es demasiado alta, la tubería va a reventar, ¿ya? Entonces, como le decía, yo le hablo de trabajo, pero en estricto rigor esto es la tasa de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, la tasa de trabajo por unidad de tiempo es igual a la fuerza por velocidad, que es lo que tenemos acá en la integración sobre la superficie, ¿ya?, que es la presión P por el área, que eso es fuerza, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? La velocidad de desplazamiento dividido tiempo. Por lo tanto, tenemos fuerza por desplazamiento, que es trabajo dividido tiempo, que va a ser la tasa de trabajo por tiempo, que va a ser la potencia. Ahora bien, hay un concepto que no sé si lo habrán visto con Roberto, eh, pero que tiene que ver sobre cuál es el efecto que tiene la viscosidad en las paredes sobre la velocidad del escurrimiento del fluido, ¿ya? En este caso, cuando nosotros tenemos una tubería, el roce que se genera entre las paredes de la tubería y el fluido
¿cierto? Debido también, obviamente, a la viscosidad que tiene este fluido, va a generar que las velocidades inmediatamente cercanas al contorno sean cero, o por lo menos muy bajas, ¿cierto? Donde, a medida que me voy acercando al centro del escurrimiento, voy a tener las mayores velocidades, porque el efecto de la pared sobre el fluido es menor. La forma que tiene este perfil de velocidades va a depender si el flujo es laminar o es turbulento. Entonces, por ejemplo, dentro de una tubería, donde nosotros tenemos nuestro flujo, ¿cierto? Inmediatamente, en el contorno de la tubería, el fluido que está en contacto con ella va a tener velocidades muy bajas, ¿cierto? Debido a las fuerzas viscosas, que son las que generan finalmente el rozamiento entre la pared de la tubería y el fluido. Incluso nosotros, por ejemplo, si vemos una la superficie libre, por ejemplo, vemos el escurrimiento de un río, ¿ya? Supongamos que nosotros estamos viendo el perfil longitudinal del río. El río tiene una pendiente, ¿cierto? Digamos que ese es el lecho, y el río viene aquí arriba, ¿ya? Acá está el nivel de agua. Entonces el perfil de velocidades en este río tendría una forma así. Donde está claro que el contacto del agua en el río, ¿cierto?, con el fondo del lecho es cero, o es muy cercano a cero, por el rozamiento que se produce entre el fondo del río, entre el lecho del río y el escurrimiento del agua, ¿cierto?, y el fluido. Pero arriba no es cero, pero sin embargo tiene una disminución en los valores de velocidad en la parte superficial. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? ¿Por qué creen ustedes que hay una disminución en las velocidades en la superficie del agua en un río? En un río, ¿Sí? eso se puede ver pues, por la superficie, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en un río siempre hay como, digamos, alteraciones, Es ya que, sea por roca, por tierra, entonces eso produce una claro, disminución de velocidad. claro, pero en la superficie. Supongamos que este río es solamente tierra, no tiene roca, no tiene ninguna alteración. Supongamos que es un caso ideal, ¿ya? Que está bien, en el fondo, debido al rozamiento que tiene con el lecho, la velocidad es cercana a cero, pero ¿por qué la superficie tiene una disminución en las velocidades? ¿Qué está pasando aquí? Por el roce con el aire. Exacto, ¿cierto? Bien, Javiera. Por roce con el viento. Que obviamente ese roce que tiene la superficie con el viento es, o con el aire, es menor a el hecho de que fuera una pared sólida. Por eso tiene esa disminución que no es cercana a cero, pero tiene esa forma, ese perfil. Entonces, en una tubería, como obviamente tenemos tubería tanto, en este caso viendo el dibujo, tenemos tubería arriba y abajo, ¿cierto?, vamos a tener el perfil es uniforme y tiene estas formas tanto para el flujo laminar y el flujo turbulento. Ahora bien, estas ecuaciones que estamos viendo ahora trabajan eh, con velocidades uniformes, ¿ya? O sea, lleva lo real, que es este perfil de velocidades, a una velocidad media, ¿ya? Y que vamos a ver que para poder, digamos, relacionar que existe entre la realidad y lo ideal, ¿cierto?, que sea este valor medio, tenemos que trabajar con un coeficiente que permite calibrar a la velocidad media para llevarla a la velocidad real, ¿ya? Que es un coeficiente que multiplica nomás a la velocidad media. Entonces, finalmente, dijimos que nuestro equilibrio queda de esta manera y que el trabajo mecánico que realiza el fluido va a ser la sumatoria de el trabajo por unidad de tiempo para vencer a la presión más el trabajo por unidad de tiempo, ¿cierto? O por el diferencial de tiempo, si quieren verlo así,
para vencer las fuerzas viscosas, el roce, más el trabajo útil por unidad de tiempo, por diferencial de tiempo. O sea, tenemos tres componentes dentro del trabajo. O sea, tenemos por un lado la variación de la energía, ¿cierto? En el tiempo, en este volumen de control, la variación de cómo fluye la energía, ¿cierto? A través de las caras de esta superficie de control, de este volumen de control, o sea, a través de las superficies de control, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la variación de la energía calórica, ¿cierto? En este diferencial de tiempo, menos todo el trabajo que se realice este fluido por el diferencial de tiempo, que va a ser la sumatoria de el trabajo para vencer, por diferencial de tiempo, para vencer la presión, para vencer las fuerzas viscosas y el trabajo útil que genera. ¿Ya? Si reordenamos, reagrupamos, ¿cierto? Y llevamos el trabajo por diferencial de tiempo que genera para el fluido para vencer la presión, ¿cierto? Fíjense que tiene las mismas unidades que el flujo neto de energía a través de la superficie de control. Por lo tanto, pasa desde el lado derecho, donde tiene un signo negativo, ¿cierto? Recuerden que menos el trabajo por diferencial de tiempo, por lo tanto tiene un signo negativo, y pasa hacia el lado izquierdo de la ecuación sumando, ¿ya? En la integración de la superficie. Por lo tanto, queda como la energía específica más la presión dividido la densidad, porque en este caso no hay densidad, por lo tanto, tiene que pasar, para poder dejar como factor común la densidad, tiene que quedar en el denominador, ¿cierto? Bajo la presión. Y la suma de la presión, porque recuerden que la energía específica es igual a, como lo vimos inicialmente, a más la velocidad al cuadrado partido por 2 más la energía interna, ¿cierto? Esa es la energía específica, el E minúsculo, más la presión dividido la densidad. Me queda que la energía interna más la presión dividido la densidad es igual a la entalpía. ¿Estamos? Y la entalpía es la cantidad de energía que un fluido podría cambiar con el entorno. Entonces, descomponemos aún más la ecuación, que este es un tema matemático netamente, que acá lo que hizo es que lo que tenía primero considerado como energía específica E, ¿cierto? Acá lo descompone y lo lleva a toda la energía, ¿cierto?, que contiene el fluido de manera interna. Me dice entonces que la variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control, en el tiempo, claro, porque es la variación temporal, más el flujo de energía a través de las fronteras, a través de las caras, la superficie de control de este volumen de control, más el trabajo realizado al desplazarse contra las fuerzas de presión, ¿cierto?, que es lo que genera la entalpía, vencer la presión más la energía interna, es igual al flujo calórico absorbido por el fluido, menos las pérdidas de energía asociadas a fuerzas viscosas, menos la potencia útil que el fluido entrega en forma de trabajo. Entonces esta es la ecuación general para poder analizar un fluido o el comportamiento de la energía disponible en un fluido. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Como les comentaba anteriormente, esta ecuación de la energía específica trabaja con valores de velocidad medios, ¿cierto?, que tienen que ser corregidos para poder llevarlo a los valores de velocidad real, porque como bien lo vimos, ¿cierto?, dentro de una sección
perfil de velocidades, ¿cierto? Donde estas van variando dependiendo del punto donde se esté analizando. Entonces, para poder llevar, ¿cierto?, este valor de velocidad dentro de la energía cinética, ¿cierto?, para poder llevarlo a un valor real, tenemos que multiplicarlo por un coeficiente, ya que ese valor de velocidad que nosotros vamos a utilizar es la velocidad media. Pero para poder transformarlo en una velocidad real, tenemos que utilizar un coeficiente que se denomina el coeficiente de Coriolis, que es una relación entre la velocidad real, ¿cierto?, de este perfil de velocidades, que va a depender del punto que se está analizando, porque tiene un perfil que es variable, y la velocidad media, donde la forma de calcularlo, el coeficiente de Coriolis, este alfa, es mediante esta ecuación, ¿cierto?, 1 dividido la superficie, la integración sobre la superficie de control de la velocidad real, ¿cierto?, en este caso, de este perfil de velocidades, dividido la velocidad media al cubo. ¿Ya? Ahora, generalmente, el valor del coeficiente de Coriolis es un dato, o se informa. ¿Ya? Es muy poco probable calcularlo, debido a que los valores son más o menos estandarizados. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con tuberías, como son tuberías de diámetro relativamente pequeño, ¿cierto?, el perfil de velocidades tiene una gran influencia, mejor dicho, el contorno tiene una gran influencia sobre el perfil de velocidades. Pero como el diámetro es pequeño, se considera que la variación que existe entre la velocidad real, por así decirlo, comillas, ¿cierto?, que va a ser este perfil de velocidades versus la velocidad media, se considera que es prácticamente uniforme, o sea, son iguales prácticamente. ¿Ya? Por eso es que se asume que el alfa sea un valor igual a 1. ¿Ya? Para flujos turbulentos, porque para flujos laminares es más cercano al valor 2. ¿Ya? Por otro lado, como lo vimos también en la clase anterior, ¿cierto? Nosotros tenemos como un factor, la energía específica en este caso, nosotros podemos sacarla de la integración, ¿cierto?, por no depender de la superficie, y nos queda que dentro de la ecuación, ¿cierto?, del flujo neto a través de la superficie es la integración de la densidad, lo voy a escribir acá mejor. Esto, ¿cierto?, que es lo que está acá, de la energía específica, más la energía de presión, ¿cierto?, por eso está la entalpía y no está U, más la velocidad al cuadrado partido por 2, más Gz, densidad, velocidad y diferencial de superficie. Eso es igual, sacamos nosotros entonces todo lo que está dentro del paréntesis, lo sacamos hacia fuera de la integral y nos queda entalpía más velocidad al cuadrado partido por 2, más Gz, integral sobre la superficie de densidad por velocidad por la integración de la superficie. Y esto, como lo vimos anteriormente, es el caudal másico, ¿ya?, o gasto másico, que es la cantidad de masa, ¿cierto?, que varía, que fluye a través de esta superficie de control a través del tiempo. O sea, es como que nosotros estemos haciendo un enfoque, acá por ejemplo esta superficie 2, y estemos analizando cuánta es la cantidad de masa que sale desde desde este volumen de control, ¿cierto?, en el tiempo. Por ende, al llevarlo a esta ecuación general que nosotros estábamos analizando, ¿cierto?, como el análisis desde este enfoque del teorema del transporte de Reynolds es que la variación de de la masa, ¿cierto?, es lo que sale menos lo que entra,
y considerando que tenemos un régimen permanente, o sea, vamos a escribir la ecuación general acá, esa sería la ecuación general. Por ende, si nosotros consideramos un régimen permanente, o sea, que las condiciones, ¿cierto?, no varían con el tiempo, consideramos que este primer término es cero. No se notaba bien el T. Por lo tanto, la ecuación se resumiría, ¿cierto?, a la energía específica más la presión dividida la densidad, velocidad, superficie, igual a la variación con respecto al tiempo de la energía calórica, el trabajo para vencer la fuerza viscosa y el trabajo en el tiempo útil, la potencia útil. Integrando este primer término, tenemos que, como es a través de esta superficie lo que sale menos lo que entra, vamos a tener que lo que sale por la cara 2 va a ser que eso es igual a E más P dividido densidad por el caudal másico. ¿Cierto? Por lo tanto, la ecuación va a quedar finalmente caudal másico en 2, esto va a ser la energía en 2 y la presión en 2, menos en 1 más la presión en 1, densidad caudal másico 1. Y eso es igual a útil. Voy a cambiar a negro. Al seguir descomponiendo esto acá arriba, ¿cierto? Ahora abrimos, ¿cierto?, la ecuación de la energía específica y nos queda finalmente que la energía específica en 2, como lo tenemos acá abajo, va a ser Z2 más alfa, velocidad al cuadrado, partido por 2, más energía interna 2, más la presión en 2 dividido la densidad, por el caudal másico 2, menos Z1 más alfa B1 al cuadrado, esto es 2, partido 2, más 1 más P1 dividido la densidad. Y eso es igual, ¿cierto?, a lo que ya sabemos que es el diferencial de, del calor, la potencia para vencer la fuerza viscosa y la potencia útil. Por lo tanto, como sabemos que esto es igual a la entalpía, me queda finalmente que GZ2 más V2 al cuadrado partido por 2 más la entalpía 2 por caudal másico 2 va a ser igual a GZ1 más alfa B1, esto también es 1, cuadrado partido por 2, H1 igual más C menos W viscoso menos W útil. Disculpen que me quede ahí abajo, pero me queda un poquito chica la pantalla, pero creo que se entiende el desarrollo que estoy haciendo. Y llegamos finalmente a este equilibrio. Esto nos va a dar el pase para poder entender
Bernoulli, ¿ya? Que es la ecuación que relaciona y equilibra la energía dentro de un fluido, ¿ya? Y cómo ésta cambia en función de cómo varían las condiciones de contorno, ¿ya? Ahora, como les comentaba, la entalpía, para que queden claros, la suma de la energía interna y la presión por masa específica del fluido, ¿ya? Para un gas, un fluido en general, ¿cierto? Y a través de la termodinámica nosotros sabemos que estas son las condiciones que lo relacionan. Sabemos que el calor específico a presión constante es la variación del calor en función de la temperatura, ¿cierto? A presión constante. Y el calor específico a volumen constante va a ser la variación del calor en función de la temperatura a volumen constante. ¿Ya? Para poder obtener el coeficiente R, ¿cierto? Va a ser el Cp menos el Cv. Y también hay una relación para el coeficiente K, ¿cierto? Que es el Cp dividido el Cv. Tenemos acá los datos, ¿cierto? Los valores de estos coeficientes y que nos va a servir para poder desarrollarlo después para ejercicios de cuando veamos gases, ¿ya? Porque generalmente cuando nosotros vamos a ver agua, ¿ya? Y en este caso, en el agua, para líquido en general, el calor específico a presión constante es prácticamente igual al calor específico a volumen constante. Por lo tanto, ahí se va a volver bastante más sencillo el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Ahora, si consideramos que en este caso, cuando estemos nosotros analizando un fluido, por ejemplo agua, en un régimen permanente, ¿cierto? Que es cuando podemos utilizar este equilibrio, esta ecuación. Nosotros consideramos, por ejemplo, de que el proceso es isotérmico, o sea que no tiene variación en la energía interna, ¿cierto? Y además que el calor es un proceso adiabático, por lo tanto, el calor específico en este caso es cero. Tenemos que esta ecuación la podemos resumir más aún de esta manera, ¿ya? Donde queda que dentro del paréntesis tenemos la entalpía más la velocidad al cuadrado partido por 2 por el coeficiente de Coriolis más el Gz, ¿cierto? Por el caudal másico 2 es igual a lo mismo, pero en el punto 1, en el punto de entrada a este volumen de control. Como no hay transferencia de calor en este caso, este coeficiente C es 0, este valor C, perdón, no coeficiente, este valor C es 0, menos la potencia o el trabajo realizado para vencer las fuerzas viscosas por este diferencial de tiempo, menos el trabajo útil realizado por este diferencial de tiempo, o la potencia útil. Por lo tanto, nuestra ecuación se puede resumir, ¿cierto?, a lo siguiente. Ahora, fíjense que en lo que acompaña al paréntesis, que antes era el caudal másico, ahora se transformó en la densidad del agua por un caudal. Pero ya no estamos hablando del caudal másico. Ahora estamos hablando solamente del caudal o gasto, ¿cierto? Que es cuánto varía el volumen de agua en el tiempo. O sea, lo que nosotros consideramos inicialmente como caudal másico, que era la cantidad de agua en el tiempo, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir si estamos hablando de agua, densidad del agua. Por lo tanto, esta variación del volumen en función del tiempo se le denomina caudal o gasto. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo esta diferenciación? Porque si hablamos de que este fluido, ¿cierto?, es incompresible, podemos dividir por el peso específico, que es la densidad por la gravedad, la densidad de este fluido por la gravedad,
Por lo tanto, al dividir por este peso específico, ¿cierto? Podemos llegar a una ecuación donde me relaciona alturas. ¿Ya? O sea, divido por la densidad del agua y divido por la gravedad y me queda, ¿cierto?, la ecuación como aparece acá abajo, donde tengo dentro de mi equilibrio, ¿cierto?, un valor z, que es la altura o cota geométrica, más la presión dividido el peso específico de este fluido, que se le denomina altura de presión, y juntos a la altura z con respecto a la referencia, altura geométrica, más la altura de presión, se denomina altura piezométrica. Y eso más la altura de velocidad, que es el v cuadrado dividido el 2g, que ves acá. Entonces la sumatoria del z más la presión dividido el peso específico más la velocidad al cuadrado partido por 2g se le denomina altura piezométrica. ¿Ya? Que lo que hace acá es poder hacer una relación en unidades de medida, de longitud, ¿cierto?, de la energía. O sea, yo llevo la energía que tiene el fluido a unidades de longitud. Y ahí es donde se habla, no sé si alguna vez lo habrán escuchado ustedes, de los metros columna de agua. ¿Ya? Que la cantidad, por ejemplo, en un estanque de agua, ¿cierto?, donde está almacenada el agua, con respecto a una referencia, por ejemplo, al nivel del suelo, si el estanque está a 10 metros de altura, el nivel del agua está a 10 metros de altura comparado con el suelo, la cantidad de energía potencial, porque ahí el estanque hay que pensar que está en reposo, ¿cierto? Y uno lo está midiendo con respecto a la superficie libre del agua en el estanque, por lo tanto ahí no hay presión del fluido, ¿cierto? Solamente hay altura. Por lo tanto, la energía, esos 10 metros hasta la superficie libre del líquido, es la energía potencial que tiene el agua disponible, que está en unidades de metro. Pero si uno lo multiplica por los factores que corresponden, que son los que estamos dividiendo acá, lo podemos transformar a unidades de energía. Entonces, la altura piezométrica en el punto 1, ¿cierto?, menos la altura piezométrica en el punto 2, me determina la carga hidráulica. Y es un concepto importante que vamos a utilizar cuando diseñemos bombas. ¿Ya? Menos el trabajo por unidad de tiempo, ¿cierto?, para vencer las fuerzas viscosas, menos el trabajo útil por el T delta T, ¿cierto?, útil que produce o que genera el agua sobre el entorno, dividido el peso específico por el caudal. Si analizamos cada factor por separado, me queda que la potencia o el trabajo por este delta T, ¿cierto?, por esta unidad de tiempo, para vencer las fuerzas viscosas dividido el peso específico del fluido por el caudal, es igual a la pérdida debido a la fricción. Y el trabajo por este delta T, la potencia útil, dividido el peso específico por el caudal, va a ser, ¿cierto?, la variación entre, que acá lo hace de modo general, entre una turbina menos una bomba. En este caso, si no hay turbina, lógicamente esta sería 0, o la bomba sería 0 en caso que no exista una bomba. O sea, este trabajo, que es el trabajo útil, ¿cierto?, es cómo aprovechar la energía del agua en el caso de que nosotros instalemos una turbina. Es cómo el agua se transfiere su energía hacia el entorno, como por ejemplo a una turbina para generar, por ejemplo, energía hidroeléctrica. O bien en el caso de que tenga poca energía el agua, que sea agua en reposo y yo requiero llevarla a una cierta altura, esa agua como de forma natural no va a llegar, ¿cierto? La bomba le va a transferir energía, donde va a consumir energía eléctrica, la va a transformar en energía mecánica y la va a entregar al sistema como energía cinética, energía hidráulica en estricto rigor, que después se va a transformar en energía cinética, potencial, etc. Y para vencer las fuerzas de roce.
O sea, el entorno le entrega energía, en este caso, al agua, en el caso de utilizar una bomba. ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a tomarnos un descanso. Volvemos en 15 para hacer un ejercicio y pasar a líneas de energía. ¿Ya? A las 9:43 nos vemos acá.
Entonces, retomando, finalmente partimos de todo este análisis, ¿cierto?, de la energía interna, lo comparamos con la primera ley de la termodinámica y llegamos a este resultado final, ¿cierto?, este equilibrio, que si lo llevamos lo vamos a desglosar un poquito más, ¿cierto? Me va a quedar que... Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está? Dame un segundito, algo pasó. Z2 más la altura, que es la altura, la cota, ¿cierto? La altura geométrica con respecto a la referencia, más la presión en 2, dividido por el peso específico, más la velocidad en 2 al cuadrado, partido por 2 veces la gravedad, va a ser igual a la altura geométrica del punto 1, más la altura de presión del punto 1, más la altura de velocidad del punto 1, ¿cierto? Más las pérdidas. Menos la altura de si el trabajo útil lo estoy utilizando o está siendo entregado el fluido, en este caso, por una bomba, o si estoy entregando, en este caso, este trabajo útil, perdón, al revés, porque estoy acá el 1, más y menos de la turbina, la altura de la turbina. Aquí hay un error en los signos porque lo puse al revés. Ahí sí. Entonces, si reagrupamos esto, dejando todos los valores positivos, me queda que Z1 más la altura de presión más la altura de velocidad más la altura de la bomba es igual a la altura, a la cota en el punto 2 más la altura de presión en el punto 2 más la altura de velocidad en el punto 2 más la altura de una turbina más la altura de pérdida a las pérdidas por fricción. Y esta es la ecuación general que se le denomina el equilibrio de Bernoulli. Y lo que permite es poder analizar el comportamiento del fluido entre dos puntos, considerando la energía propia del fluido debido a la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, al impacto que tiene el fluido para poder vencer las fuerzas viscosas, que se traducen en pérdida por fricción, ¿cierto? Y al trabajo que entrega o le entregan al fluido a través de una bomba o que entrega hacia el entorno a una turbina. Entonces, finalmente, donde utilizaríamos esto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estanque con agua, ¿cierto? E instalamos una bomba, que lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, y queremos llegar a una casa que está en altura. Entonces yo voy a sacar agua de ese estanque y mi intención es llevarla hasta la casa. Por lo tanto, yo sé que en este punto 1, en este estanque, o río, canal, lo que sea, yo tengo una cierta energía disponible del agua, ¿cierto? Una cierta energía interna del agua. Si tiene velocidad, va a tener energía cinética. Con respecto a alguna referencia, va a tener energía potencial, ¿cierto? Dependiendo del punto de donde esté extrayendo el agua, va a tener presión. Pero naturalmente yo sé que desde ese río no puedo llegar hasta la casa. Por lo tanto, necesito un agente externo, como una bomba, que me entregue energía al agua en este punto inicial, en este punto 1, en este estanque, para poder llegar al punto 2, venciendo las pérdidas debido a la fricción, ¿cierto? Que se va a producir pérdidas en el viaje en la tubería
en el interior de la misma bomba. Ahí van a haber pérdidas por rozamiento para poder llegar a la casa. En este caso no hay turbina, por lo tanto la turbina sería 0. Caso contrario, si tengo el cuerpo de agua arriba, ¿cierto? Yo podría tener, por ejemplo, acá un cierto canal, le saco agua a través de una tubería y puedo pasar por una turbina. Y luego el agua la entrego a otro canal más abajo. Entonces, como tengo aquí energía debido a la altura, si tienen velocidad en la dirección, ¿cierto? Depende de la componente, pero si entra con velocidad a la tubería, ¿cierto? Voy a tener altura de velocidad también dependiendo de la presión. Toda esa energía disponible que va a tener el agua en este canal, ¿cierto? Voy a poder aprovecharla a través de la turbina y la voy a entregar luego al río que está más abajo. Entonces en ese caso no tendría bomba, pero sí tendría turbina y también tengo pérdidas internas. ¿Bien? Este es el punto 1 y el punto 2. Este equilibrio de Bernoulli es la base para poder analizar todo el comportamiento dentro de tuberías o distintos tipos de contornos que lo vamos a ir revisando de ahora en adelante. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Hagan preguntas, chicos. Si no entienden algo, hagan preguntas, si no van a quedar colgados en la idea. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio que dice lo siguiente. Tenemos dos casos. El vaciamiento de un estanque, ¿ya? Donde vemos que hay un volumen almacenado en el estanque arriba y que va a descargar a través de esta cañería. Y tenemos un caso 2, donde tenemos una casa, ¿cierto? Y que va a descargar, en el caso 1 tenemos un líquido, y en el caso 2 tenemos un gas, ¿cierto? Que vamos a llevar desde el interior de la casa hacia el exterior. ¿Ya? Que puede ser, por ejemplo, no sé, una chimenea, etc. Entonces vamos a ver ambos casos, del vaciamiento de un estanque y el funcionamiento de una chimenea, para ver cómo se relaciona. ¿Ya? Y vamos a utilizar este equilibrio de Bernoulli para analizar ambos casos. Estos son dos casos típicos de la aplicación, en que la aplicación de las ecuaciones de continuidad y energía permiten obtener soluciones cuantitativas simples y de interés. Estos sistemas difieren en cuanto al tipo de fluido con que funcionan en relación al de la atmósfera que rodea el sistema. Interesa cuantificar la cantidad de fluido que sale a través de la tubería o de la chimenea conocida la disposición geométrica y las propiedades del fluido. Entonces vamos a analizar inicialmente el caso del vaciamiento del estanque. Tenemos un estanque con agua. ¿Ya? Dentro del estanque, como ya les dije, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos el peso específico del agua, vamos a suponer que este estanque tiene, el líquido que tiene dentro es agua, y adentro, la atmósfera, ¿cierto? Va a estar en reposo. No sé si se le actualizó a ustedes la imagen, están viendo lo que estoy dibujando, ¿no? Ahí está. ¿En qué me refiero a esto? Ahí. Y afuera tengo, ¿cierto?, el aire en reposo con densidad, pues con peso específico gamma, ¿ya? Entre los dos puntos de análisis,
que va a ser el punto 1, que va a ser la superficie libre del agua, y el punto de salida de esta tubería, que va a ser el punto 2, ¿cierto? Tenemos una altura H. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen de control que nosotros estamos definiendo para hacer este análisis es el sistema del estanque con su tubería de salida. Por lo tanto, vamos a utilizar el equilibrio de Bernoulli para poder revisar, analizar la relación que existe, ¿cierto?, del fluido. Lo que vamos a tener acá es una relación para obtener la velocidad en el punto de salida. Entonces, el equilibrio de Bernoulli que acabamos de nosotros de plantear dice lo siguiente. A ver, perdón, este es la presión, la altura de presión en el punto 1, más la cota 1, más la altura, ¿cierto? La altura de velocidad en el punto 1, más la altura de la bomba, es igual, vamos a escribirlo de manera general, a la altura de presión en el punto 2, más la altura o cota en el punto 2, más la altura de velocidad en el punto 2, más, lo voy a escribir aquí abajito, más la altura de la turbina, más las pérdidas por fricción. Entonces, como nosotros estamos viendo acá en este caso particularmente que no tenemos ni bombas ni turbinas, ¿cierto? Hacemos ambos coeficientes 0, ambos valores 0, y no tenemos mayor información de las pérdidas, pero podemos asumir que las pérdidas son cercanas a 0 en este sistema, ¿ya? Un sistema que, si estamos considerando un estanque que tiene baja altura, podríamos considerar que las pérdidas son relativamente 0, que vamos a ver más adelante cómo determinar las pérdidas, ¿cierto? Pero por ahora vamos a considerar que son 0, ¿ya?, para un H bastante pequeño. Por tanto, el equilibrio Bernoulli es una relación de la energía en el punto inicial y en el punto final de presión, de cota y de velocidad. Reagrupando esto, tenemos que la presión 1 menos la presión 2 dividido el peso específico del agua más el Z1 menos el Z2 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado partido por 2G. Tenemos que Z1 menos Z2, ¿cierto?, es igual a H. O sea, nosotros tenemos el Z1 acá arriba y tenemos el Z2 acá en la salida. Por tanto, como son cotas, ¿cierto?, Z1 menos Z2 es igual a H. P1 menos P2 no lo conocemos. No sabemos cuál es el diferencial de las presiones en el punto 1 y en el punto 2. Y B2 menos B1, ¿cierto?, partido por 2G, tampoco lo conocemos, pero tenemos otra herramienta que es el principio de continuidad, donde nosotros decimos que el caudal, ¿cierto?, en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2. Y el caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, el principio de continuidad es que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Por lo tanto, la velocidad 1 es igual a velocidad 2 por área 2 dividido área 1. Entonces podemos reemplazar el valor de velocidad 1, ¿cierto?, dentro de esta ecuación y dejar solamente una variable que va a ser la velocidad 2. Por lo tanto, P1 menos P2 dividido el peso específico del agua. Todavía no tenemos una resolución para P1 P2, pero primero vamos a plantear la ecuación con lo que tenemos.
más H1 menos H2, perdón, Z1 menos Z2, que sabemos que es H, va a ser igual a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, que por principio de continuidad ya sabemos que es esta la relación, o sea, B2 al cuadrado por área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado, y eso dividido por 2G. Lo dejamos expresado hasta ahí. Y me queda que... A ver, no, lo vamos a seguir para sacar el B2, partido por el peso específico del agua, más H. Pasamos el 2G multiplicando, y eso va a ser igual a B2 al cuadrado, factor de 1, menos área 2 al cuadrado, dividido área 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos el problema de la presión 1 menos la presión 2. Lo analizamos ahora desde otro punto de vista, ¿cierto? Que va a ser lo que pasa en la parte exterior, ¿cierto? A este volumen de control, que va a ser lo que está pasando en la presión, porque recordemos que la presión es transferida entre las moléculas. Por lo tanto, la presión que genera en el aire, ¿cierto? En el punto 1, tiene que ser igual a la presión que está ejerciendo, ¿cierto? El fluido hacia afuera, ¿cierto? En este mismo punto. Por lo tanto, como está en reposo la atmósfera afuera, ¿cierto? Analizamos el mismo equilibrio de Bernoulli, pero desde el punto de vista de la hidrostática. Ya que está en reposo no hay velocidad, por lo tanto, al analizarlo desde el otro punto de vista, me queda que P1, dividido el peso específico del aire, más el Z1, es igual a la altura de presión, ¿cierto? En el punto 2, más el Z2. Por lo tanto, P1 menos P2 dividido el peso específico del aire es igual a Z2 menos Z1, que eso es igual a menos H. Por lo tanto, P1 menos P2 va a ser igual a menos H por el peso específico del aire. Si llevamos esto a nuestra ecuación original, sustituimos el P1 menos el P2 y me queda menos H por peso específico del aire dividido el peso específico del agua más H, todo eso por 2G, va a ser igual a B2 al cuadrado, vector de 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. Sacando factor común y simplificando un poco todo esto, me queda que 2GH, factor de 1 menos peso específico del aire dividido el peso específico del agua, es igual a velocidad 2 al cuadrado, 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2GH, factor de 1 menos peso específico del aire dividido el peso específico del agua, y todo eso dividido por 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Duda? ¿Se entiende claro?
Esta ecuación es general. Nosotros acá partimos desde la premisa que es agua-aire. Por lo tanto, al ser agua dentro del estanque y aire afuera, ¿cierto? Podemos suponer que el peso específico del agua es mucho mayor que el peso específico del aire, ¿cierto? Y que el área del estanque por lo tanto, la velocidad 2 sería esto sería aproximadamente 0, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad 2 sería raíz de 2GH dividido 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. ¿Dudas? Ahora fíjense también que si el área 2 es mucho menor al área 1, ¿cierto? Porque el área del estanque es mucho más grande que el área 2. Entonces también este término se acercaría a 0. Entonces en ese caso la solución es mucho más sencilla, ¿cierto? Y me queda que la velocidad de salida desde este estanque es igual a raíz de 2GH, que es un valor que nosotros utilizamos en uno de los primeros ejercicios que utilizamos. Y de aquí viene el análisis, ¿cierto?, de por qué la velocidad a la salida, ¿cierto?, es igual a raíz de 2GH. Esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, a una botella. ¿Ya? Usted llena una botella de agua, le hacen un agujero en la base y van a ver que el chorro de agua va a llegar a una cierta distancia que se va a ir acortando conforme, ¿cierto?, va disminuyendo la altura de agua dentro de la botella. Y la altura, la distancia a la que llega el chorro de agua va a ir disminuyendo en función de cómo disminuye la altura de agua dentro de la botella, ¿cierto? Porque la velocidad va a disminuir en función de la altura h. Hasta que h sea 0, la velocidad es 0, y con eso, lógicamente, no va a salir agua desde la botella, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? No sé si hay algún comentario o algo que hacer. No he participado nada. ¿Ninguna consulta? No, profe, por el momento no. Ya, entonces supongo que está quedando todo claro. No quiero hallar sorpresas después. ¿Por qué estaría congelado? Dice. Esa herramienta. Ahora vemos el caso contrario, vemos la chimenea, ¿cierto? Que sale este gas desde el interior del hogar, ¿cierto? Y sale al exterior. Y vamos a ver ahí el caso contrario. Tenemos una chimenea que sale desde un hogar. ¿Ya? Lo mismo, analizamos el volumen de control, ¿cierto? Que es dentro de este hogar y su chimenea, donde tenemos, en este caso, un gas, ¿vale?, para utilizar la misma, que es peso específico sub G,
¿cierto? Y afuera lo vamos a dejar solamente como peso específico que va a ser el aire. ¿Ya? Ahora cambian las referencias donde el punto 1 está abajo y el punto 2 arriba, ¿cierto? Como se puede ver en el dibujo. Y sigue siendo la altura h entre la chimenea, ¿cierto? Y el hogar. ¿Ya? Seguimos teniendo una altura h. Perfecto, entonces volvemos a analizar el sistema de la misma manera, ¿cierto? Pero ahora al revés. Tenemos que la ecuación de energía es Z1, ¿cierto? La altura de la cota, ¿cierto? Más la altura de presión por el peso específico del gas, más la altura de velocidad, 2G, y eso es igual a la cota 2 más la presión en el punto 2, la altura de presión, ¿cierto? Más la altura de velocidad. Y dijimos que aquí no había turbina, ni bomba, ni estamos considerando que hay pérdidas por fricción, siendo que en la realidad sí lo hay, pero estamos considerando que en este caso las vamos a obviar por ahora, ¿ya? Hasta que pasemos la materia referente a las pérdidas. Por otro lado, tenemos la ecuación de continuidad, donde sabemos nosotros que el caudal es constante, y por lo tanto, la velocidad 1 por el área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y por otro lado tenemos el análisis hidrostático, ¿cierto?, de lo que está pasando con la atmósfera, donde la presión en 1, la altura de presión, ¿cierto?, por el peso específico del aire, más el Z1, es igual a altura de presión más el Z2. Perfecto. Analizamos primero lo que pasa afuera con el aire, y nos queda que la presión en 2 menos la presión en 1 dividido el peso específico del aire es igual al Z1 menos Z2. Que eso es igual Z1 menos Z2, ahora como están al revés la referencia, ¿cierto? Eso es igual a menos H. Por lo tanto, la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos H por el peso específico del aire. Utilizamos entonces ahora la ecuación del equilibrio, ¿cierto? Para seguir descomponiendo esto. Aquí ya nosotros ya tenemos una solución. Luego, Z1 dijimos más P1 partido por peso específico del gas más B1 al cuadrado partido por 2G es igual al Z2 más P2 dividido el peso específico del gas más B2 al cuadrado partido por 2G. Regrupando esta cosa, nos queda que P2 menos P1 partido del peso específico del gas más Z2 menos Z1 es igual a B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado partido por 2G. P2 menos P1 ya tenemos el dato, ¿cierto? Porque lo calculamos con la ley hidrostática, y me queda que eso es igual a menos H por el peso específico del aire dividido el peso específico del gas, más Z2 menos Z1, que es H, va a ser igual a B1 al cuadrado, que utilizando, ¿cierto?, la ecuación de continuidad, me queda que B1 va a ser igual a B2 por área 2 dividido área 1. Por lo tanto, B1 al cuadrado sería B2 al cuadrado por área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado menos B2 al cuadrado dividido 2G. Vamos resolviendo esto. Me queda 2G
H, factor de 1, menos peso específico del aire, dividido el peso específico del gas, es igual a velocidad 2 al cuadrado, área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado menos 1. Vamos a borrar arriba para seguir con esto. Vamos a dar vuelta los factores, vamos a multiplicar por menos 1 en cada lado de la ecuación. Me va a quedar finalmente que 2GH, factor de peso específico del aire dividido el peso específico del gas, menos 1, ¿cierto? Va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado, factor de 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2GH, G menos 1 dividido 1 menos área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. Fíjense que en este caso, al igual que en el caso anterior, ¿cierto? Si consideramos que el área 2 es mucho más pequeña que área 1, tendría a un valor cercano a 0, ¿cierto? El cociente entre ambas. Por lo tanto, me quedaría que B2 va a ser igual, voy a borrar aquí para que no se siga confundiendo. Que B2 sería igual a raíz de 2G, raíz de 2GH, factor de peso específico del aire y del gas menos 1. Y eso sería la solución final. Fíjense que si sustituimos, ¿cierto?, el gas dentro de la casa por aire, tendríamos que no habría velocidad, estaría todo en equilibrio. Igual el caso de que sustituyéramos el aire afuera, ¿cierto?, por el gas. Si tuviésemos el peso específico del gas en el exterior también, tampoco tendríamos velocidad, ¿cierto? No tendríamos aire que salga desde la chimenea. Entonces, si yo puedo variar el peso específico del gas, variando su densidad, aplicándole más calor o menos calor, qué sé yo, voy a tener un diferencial de velocidad mayor a la salida de la chimenea. ¿Ya? Si yo disminuyo el peso específico del gas, si disminuyo la densidad, o sea, si, por ejemplo, caliento más el gas dentro de la casa, ¿cierto? Eso va a producir que se va a disminuir la densidad y, por lo tanto, la velocidad a la salida de la chimenea va a ser mayor. ¿Dudas con respecto al ejercicio? ¿Alguna consulta? Ya, revísenlo después, tienen los videos, revisen todo, desarrollen el ejercicio ustedes, por si es que queda alguna duda y no quieran decirle acá, no sé, cualquier cosa, eh, eh, vuelvan a revisarlo y si tienen dudas, por último las pueden revisar a través del chat y yo se las puedo responder a la brevedad.
Nosotros ya conociendo todo este tema del equilibrio de Bernoulli, ¿cierto? Donde estamos diciendo que toda la energía disponible en el punto 1 va a ser igual a toda la energía disponible en el punto 2, más las pérdidas que se desarrollen, que eso lo vamos a ver desde ahora en adelante, el tema de pérdidas. Nosotros en el ejercicio anterior no consideramos las pérdidas. Pero en la realidad, ¿cierto? El agua, a medida que se va desplazando a través de una sección, como por ejemplo una tubería, o en general a través de algún contorno, ¿cierto? Va perdiendo energía. Por lo tanto, para poder tener una representación gráfica, tanto de forma cualitativa, ¿cierto? Como cuantitativa, tenemos la línea de energía que sirven para poder observar cómo es el comportamiento de la caída de la energía en un sistema. Entonces nosotros sabemos que si tenemos una cierta energía interna del fluido, a medida que éste se vaya desplazando a través de una tubería, por ejemplo, va a ir perdiendo energía debido al rozamiento. ¿Ya? Entonces, para poder analizar y observar cómo es este comportamiento y poder graficarlo, es que se utiliza la línea de energía, donde tenemos tres tipos de líneas. Una es la línea de energía máxima, que representa la energía máxima disponible en el punto 1. Y que obviamente esa energía, a medida que va avanzando en la tubería, se va a ir transformando en pérdida, por ejemplo, pero al totalizar toda esa energía, la que me queda disponible a medida que voy avanzando en la tubería, más lo que se ha perdido debido a la fricción, siempre va a ser la energía inicial. Por eso es que es horizontal, es constante esa línea de energía. Tengo la línea de energía, que esa va descendiendo conforme va aumentando la pérdida. La línea de energía es la sumatoria de la cota más la altura de presión más la altura de velocidad. Pero a medida que voy avanzando en la tubería se va perdiendo energía en roce. Por lo tanto, una de esas tres componentes, o las tres, van variando, pero su sumatoria va disminuyendo. Y la diferencia, ¿cierto?, con respecto al punto inicial, es la energía que se ha ido perdiendo. O la energía que se ha ido gastando para poder vencer el roce. Ahí es cuando, por eso hablo de pérdida de energía. Entonces la línea de energía va disminuyendo constantemente a medida que va avanzando el fluido dentro de la tubería. Y tenemos por otro lado la línea de presión, que es una línea que grafica los puntos, ¿cierto?, de la suma de la cota más la altura de presión. Y coincidentemente, si yo, por ejemplo, instalara un tubo dentro de esta tubería, un tubo de menor dimensión, que eso lo vamos a ver cuando veamos el análisis puntual vamos a ver ejercicios de análisis puntual un poco más adelante. Vamos a ver que si yo instalo un tubo, ¿cierto?, el nivel del agua va a subir dentro de este tubo que yo conecto a esta tubería de mayor diámetro, y el agua va a empezar a aumentar, y va a aumentar hasta una cierta altura, y esa altura va a representar a la línea de energía, y la línea de energía va a ser la altura de presión más la cota. Por lo tanto, también, si yo voy conectando distintos tubos a medida que avanzo en esta tubería, ¿cierto?, distintos tubos verticales, el nivel del agua, a medida que avanzo en la tubería, va a ir disminuyendo dentro de esos tubos verticales. Lo que me quiere decir que a medida que se va generando pérdida por fricción o por rozamiento, va disminuyendo la presión. Por tanto, la conclusión es que a medida que voy avanzando en la tubería y se va generando pérdida por fricción, lo que está produciéndose es una pérdida en la presión. O sea, la energía de presión se está transformando, se va perdiendo, ¿cierto? Porque se está transformando esa energía en vencer la fuerza por rozamiento. Lo mismo, ¿cierto? Utilizamos aquí el equilibrio de Bernoulli como lo vimos recién en el ejercicio, pero aquí consideramos una pérdida. Aquí tengo una notación distinta, pero es un tema netamente de nomenclatura, ¿ya? Lo saco de libros distintos, por tanto, no hay más que eso, ¿ya? Por lo tanto, la energía disponible en el punto 1 va a ser igual a la energía disponible en el punto 2 más las pérdidas por fricción o por rozamiento.
Cuando tenemos un flujo uniforme, donde la sección no varía, nosotros sabemos que por principio de continuidad, ¿cierto? Lo vamos a dibujar mejor. Tenemos una tubería donde la sección es constante, diámetro constante. Tenemos que la velocidad va a ser constante, ¿cierto? ¿Por qué va a ser constante? Por principio de continuidad. El caudal es igual a velocidad 1 por área 1. Y eso es igual a velocidad 2 por área 2. Suponiendo que aquí tenemos la sección 1 y aquí tenemos la sección 2, ¿cierto? El área 1 y el área 2. Por lo tanto, por principio de continuidad, si A1 es igual a A2, sección invariable, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, en ese caso, tenemos una línea, tenemos una cierta cantidad de energía en el punto 1, que va a ser la suma de, que es el datum, la referencia, va a ser la altura del eje de la tubería con respecto al datum, a la referencia, ¿cierto? Más la altura de presión, que es P1 partido por el peso específico del fluido, más la altura de velocidad. Esos son 2G. A medida que voy avanzando en la tubería, se va produciendo una pérdida por fricción. Y lo que dice acá este enunciado es que dice que si la velocidad es constante, porque la sección es invariable, ¿ya? Dibujé muy abajo, lo voy a dibujar un poquito más arriba, esto, por aquí. Entonces tengo que la energía, la línea de energía, va a ir disminuyendo de forma, perdón, la línea de presión va a ir disminuyendo de forma paralela a la línea de energía. Acá tengo la línea de energía máxima, que es la energía disponible en el punto 1. Voy a borrar aquí para que quede un poquito más. Y en todo momento, ¿cierto? La línea de presión es la altura de presión más la cota. Tengo mi referencia. Aquí tengo mi Z2, que no ha cambiado, ¿cierto? Porque estoy pensando en que es una tubería horizontal. La presión sí ha cambiado. Ahora tengo una presión 2 dividido el peso específico, que es menor a la presión 1 dividido el peso específico. ¿Bien? Acá está el eje de la tubería. Por lo tanto, la pérdida por fricción es igual al diferencial al diferencial de presiones. En este caso, donde tengo una sección invariable, un flujo uniforme y una tubería horizontal. Luego dice, la línea de gradiente hidráulico o línea de presión, ¿cierto?, indica por medio de su altura sobre el eje de la tubería la presión en cualquier punto de ella. O sea, si yo instalo un tubo vertical, lo conecto aquí, perforo esta tubería principal con un tubo vertical de menor diámetro, el agua va a alcanzar un cierto nivel. Y ese nivel de alcance máximo, ¿cierto?, va a ser la línea de presión. O sea, si yo instalo más adelante otro tubo vertical dentro de esta tubería, el nivel del agua va a ser menor al anterior. ¿Por qué? Porque el nivel del agua va a representar, ¿cierto?, la línea de presión.
¿Ya? La cual va disminuyendo a medida que voy avanzando en el desplazamiento en la tubería. En una tubería con diámetro y rugosidad constante, a X metros mayor pendiente del gradiente hidráulico de la línea de presión, X metros mayor será la altura de velocidad del fluido. Esto quiere decir que la línea de energía y presión son paralelas. O sea, es lo que explicábamos anteriormente, ¿cierto? Que con un diámetro constante, si disminuye la línea de presión una cierta cantidad de centímetros o metros, ¿cierto? La línea de energía va a disminuir la misma cantidad. ¿Por qué? Porque son paralelas. O sea, si tengo una disminución en la presión de 3 metros, ¿cierto? La línea de energía va a disminuir también 3 metros. Pero la altura de velocidad, que va a ser la diferencia entre la línea de energía y la línea de presión, va a seguir siendo constante. ¿Ya? La línea de energía siempre disminuye la dirección del escurrimiento, salvo que se coloque una bomba. O sea, siempre va a ir disminuyendo, pero si yo instalo una bomba aquí en algún punto de la tubería, para llevarla a una casa, por ejemplo, inmediatamente le estoy inyectando mayor energía al sistema. Por lo tanto, la línea de energía máxima ya cambia. Ya no tengo solamente la energía disponible del punto 1, sino que a eso tengo que sumarle ahora la energía que me entrega la bomba, la energía hidráulica que me entrega la bomba al sistema. La línea de energía y la de gradiente coinciden con la superficie libre para un líquido en reposo como en un estanque. Claro, porque en este caso la línea de energía y la línea de presión en un estanque, ¿cierto? Como no hay velocidad, ambas van a coincidir. No va a haber altura de velocidad entre ellas. La línea de energía está a b cuadrado partido por 2g por sobre la superficie del agua en el piezómetro. ¿Ya? Que el piezómetro es un instrumento que me permite medir, en este caso, cuál es la altura de presión. ¿Ya? Este es el instrumento del piezómetro. ¿Ya? Así se le denomina a este instrumento, que es este tubo que va dentro de esta tubería de mayor diámetro. ¿Ya? Entonces lo que hace es que mide el nivel de agua y con eso me dice cuánto es la altura de presión, que son coincidentes. ¿Ya? Entonces me dice que la línea de energía está a b cuadrado partido por 2g por sobre este piezómetro. Claro, porque es donde está la altura de la línea de energía, ¿cierto? Es la altura b cuadrado partido por 2g. Finalmente, la cota piezométrica o gradiente hidráulico, la altura de presión más el z, ¿cierto? Corresponde a la altura del dato de esta línea de presión, que eso ya lo comentamos anteriormente. ¿Dudas? Consulta. Ya, muchachos, nos vemos entonces mañana a las 5 y continuamos con esto. ¿Ya? Cualquier duda me la hacen saber. Muchas gracias.